trata la vida. ¿Eh? Y estamos aquí en el Chamuco TV, en el Averno, y quiero decirles pues que es un honor estar con ¿Con quién? Pues, ya saben quién. Y con Rafael. Rafael 2. Rafael 2. ¿Ah? Y José. Y José. Lamentablemente yo no me llamo Rafael. No. Afortunadamente. Pues bienvenido, o más bien nosotros espero que seamos bienvenidos aquí. Gracias. Siempre le damos la bienvenida a nuestros invitados al Averno, pero pues ahora muchas gracias por recibirnos. Hace exactamente 3 años, bueno, el próximo 22, hoy es 20 de junio, estamos grabando el 20 de junio. El 22 de junio se van a cumplir exactamente 3 años. No sé si lo vas a recordar, un desayuno que tuvimos donde estaba Antonio Helguera. Sí. Nos acompañó Helguera. Y Helguera te invitó al programa. Sí. Y tú como que lo pensaste un poco y dijiste, sí voy. Y bueno, 3 años después. Sí, pues ahora se está cumpliendo. Sí, me acuerdo que le regalé un trenecito. Así es. Tren Maya. Sí, porque le encantaban los trenes. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Pero le diste el juguete que le gustaba. Sí. Oye, yo te queremos hacer toda una serie de preguntas. Mira, la historia en principio es la gran maestra de la política, de ahí es de donde todo el mundo aprende, ¿no? Y la historia nos había dicho, o nos decía, que la vía pacífica para una transformación estaba cancelada. Y el ejemplo de esto era Madero, ejemplo de esto fue pues, lo que pasó con Gaitán, ejemplo de esto fue lo que pasó con Arbenz, ejemplo de esto fue lo que pasó con Allende. Muchísimos ejemplos. ¿En qué estábamos pensando los mexicanos cuando decidimos hacer una transformación pacífica en este país? Yo creo que eso es de lo más valioso de este proceso, porque habían compañeros nuestros que no creían en esa vía. Además, con razón, porque en la historia de México las 3 grandes transformaciones se hicieron con las armas. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, pero tuvieron que recurrir a las armas, no había otra posibilidad. Juárez tampoco era belicista, ¿no? Y tuvo que optar por la guerra de reforma y luego la defensa del país cuando la intervención francesa. Y Madero era espírita. Así es. Pacifista. Bueno, le creyó a Huerta hasta el final. Hasta el final. Sin embargo, él llama al pueblo a tomar las armas. Y a ti te habían hecho 2 fraudes electorales y a Cárdenas 1. O sea, parecía que la vía estaba canceladísima. Sí. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de que había que hacer otro intento para llegar? Y además hacerlo de manera absolutamente democrática y con sus reglas, con las reglas que ellos habían impuesto. Yo recuerdo que en el segundo fraude nuestro, el tercero, si se incluye el de 88. El 88, había quedado mucha decepción, ¿no? Mucho desánimo y gente seria, de convicciones, llegó a plantear de que había que buscar otras vías. Muchos se decepcionaron, se desanimaron, pero recuerdo un texto de el poeta Rojo. Sí, Enrique González Rojo. De Enrique González Rojo.
hablando de que no había posibilidad. 2012. Así es. 2012. Y yo escribí entonces un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para animar. Y puse un fragmento de un poema de Pellicer sobre Bolívar. Cuenta Pellicer ahí de que está Bolívar enfermo, estaban prácticamente derrotados, y lo llega a ver un amigo y le dice, ¿no? Esto como parte del poema. ¿Y ahora qué va a hacer don Simón? Y Bolívar estaba acostado con fiebre y abre los ojos y dice, triunfar. Contestó con loca fe, triunfar. Y el llamado a, vamos, hacia adelante. Entonces, por eso muchos no pensaban que se podía llevar a cabo una transformación pacífica y mucho menos profunda. Sí. Porque, bueno, sí puedes ganar, Pero sí, no, nada más. Pero no te van a dejar. No hay mucho margen, ¿no? O no vas a poder cambiar muchas cosas. Si ganas en los términos de ellos, entras limitado, ¿no? Sí. Pero sobre todo, todo en contra. Los medios de comunicación, las mentiras, la manipulación mediática, el silencio colectivo, la descontextualización, que es lo que sigue pasando hasta el momento. ¿Cómo batallar contra todo eso? ¿Cómo lograr? ¿Cómo se logró? Bueno, porque la historia de México es algo especial. Yo sostengo que el modelo nuestro, el humanismo mexicano, tiene dos pies, ¿no? Dos cimientos, dos puntales fundamentales. Uno es lo cultural. Eso no está bien analizado, estudiado. Por cierto, ahora que me voy a retirar, a eso me voy a dedicar, porque nosotros tenemos una tradición cultural excepcional. Somos herederos de grandes civilizaciones. Y de esas civilizaciones heredamos valores extraordinarios que se han mantenido a lo largo del tiempo, que se han transmitido de generación en generación, que no tienen que ver necesariamente con lo que nos trajeron los europeos a partir de la invasión. No estoy negando los aportes también civilizatorios de Europa, pero se ha caído en la negación completa, ¿sí? En el descrédito de lo que Bonfil llamaba el México profundo. Y es que eso somos. Martí decía, vamos a injertarnos, ¿no? Pero procuremos que el tronco siempre sea el nuestro. Sí. Y México, sí, se quedó con el tronco. Sí. Y eso que viene de lejos, que viene de grandes civilizaciones,
olvidadas, menospreciadas, ninguneadas. Eso es lo que nos ha dado la fortaleza hasta ahora, que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la libertad. No había, por eso es interesante el tema, no había esclavitud en la época prehispánica. Y me van a decir, sí, pero ¿y los murales de Bonampak? Sí, y los detenidos, ¿no? En las guerras, sí, como en todos lados. Pero el pueblo era libre. La gente trabajaba la tierra en libertad y tenía como compromiso pagar un tributo, ya sea en especie o en trabajo, y era libre. O sea, los primeros esclavos, ¿sí?, los hizo, los sometió Cortés. Los primeros esclavos. Esa es una. La otra, no había propiedad privada. Era propiedad comunal. Tú trabajabas la tierra que necesitabas para tu sustento y para pagar el tributo, tu excedente en maíz, en cacao, en lo que se produjera. Y ya. Pero no había propiedad privada. Una vez que levantabas la cosecha, la tierra volvía a ser comunal. Esto es Oaxaca hoy. Mucha gente no sabe que el 90% del territorio de Oaxaca es comunal, es propiedad social. Y no pudo Juárez, que con las leyes de desamortización, quería privatizar las tierras de las corporaciones, pero como era oaxaqueño y sabía de qué se trataba, no se metió, y Porfirio tampoco se metió en Oaxaca. Entonces, mucho de la cultura actual de Oaxaca, que es única en el país y de las culturas más importantes del mundo, tiene que ver con eso. O sea, ¿qué otra cosa? La avaricia. ¿A qué vienen los europeos? Al oro. La principal fiebre del oro se da con la conquista. Eso no existía. Luego, la solidaridad, la ayuda mutua. No hay trabajo asalariado. Tú vas a hacer una casa, ¿sí?, y todos te ayudan. A la siembra todos te ayudan, a la cosecha todos te ayudan. Entonces, esa es una tradición, una costumbre que se mantiene. Entonces el mexicano es excepcional por eso. Eso es lo que nos protege. ¿Cuáles son los mejores trabajadores de la industria de la construcción del mundo? ¿A quiénes prefieren en Estados Unidos como migrantes? La ayuda mutua. ¿Por qué el migrante mexicano, sí, se preocupa en mandar el apoyo a sus familiares si ya lleva años allá? ¿Por qué no le da la espalda a sus familiares? Entonces, eso es México, por eso somos una potencia cultural. Pero lo otro, el otro pie, ya para entrar en la materia, es la historia fecunda. ¿Dónde están los hidalgos en el mundo?
¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Sí? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapata, los Flores Magón? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Por ejemplo, hablábamos ayer de lo difícil que es para Petro, ¿no? Sí. Lo de Colombia. Pues sí, porque en Colombia nunca hubo un presidente como Lázaro Cárdenas. Es la primera vez que hay un presidente progresista. Todo el tiempo, presidentes conservadores. Entonces nosotros tenemos esa tradición. La reforma, las leyes de reforma, no hay en el mundo. Un argentino nos decía, en Argentina no tuvimos No. como las leyes de reforma. En Argentina hay una partida del presupuesto destinada a la iglesia. Claro. No sabía eso. Sí, no hay esa historia. Sí, y es normal. México, yo creo que es el país que más revoluciones tiene en su historia, en la historia del mundo. Es decir, ha habido 5 grandes ciclos revolucionarios y México ha participado en los 5. Eso es increíble. Estuvimos en la Revolución de Independencia, estuvimos en las guerras de reforma, estuvimos en el ciclo de las revoluciones de independencia, en la guerra de reforma, en el ciclo de las revoluciones liberales, pues iniciamos el ciclo de las revoluciones sociales, participamos también en el ciclo de los estados de bienestar y ahorita estamos en el ciclo de las rebeliones antineoliberales, de la protesta. La pregunta que hay detrás de todo esto es, ¿de veras qué hemos aprendido de todo esto? De que es muy importante tanto lo cultural, sí. O sea, nuestros orígenes, regresar al conocimiento de lo que fueron las antiguas culturas. Es que nos apabullaron con lo de la civilización occidental. Entonces, hay que regresar a ver la vida de los olmecas y de los mayas y de los zapotecas y desde luego de los náhuatl y de las antiguas culturas, porque pues de ahí viene nuestra grandeza, eso nos protege. Y en la historia, pues hay que regresar a Hidalgo. O sea, no es poca cosa. Declara la abolición de la esclavitud. Y del régimen de castas. Sí. Y en escarmiento, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y la esclavitud no se abolió hasta... sí, pasan 100 años. 10 años, pero él deja sí, el legado, deja el principio, ¿no?, de que no debe de haber esclavitud. Y lo mismo Morelos. Se leen los sentimientos de la nación actualmente y es el plan. Es un texto muy visionario. Sí. Vigente. Es el plan. Modérese la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. O sea, la reforma judicial ahí está en los sentimientos de la nación. Sí. Y Juárez y Madero y el general Cárdenas, pues, regresar a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Lo que les decía yo, el humanismo mexicano es eso. Es seguir fortalecer un curso de la historia, ¿no? Sí. Y Helguera se fue y me dejó solo, ¿verdad? Estas fueron mis primeras palabras en una presentación a la que fuimos invitados Helguera y yo en la Feria del Libro de la Alameda, organizada por la Brigada para Leer en Libertad el 11 de diciembre de 2017. Nos habíamos quedado de ver minutos antes de que empezara la plática,
pero justo cuando subimos al templete lo perdí de vista. Por eso mi comentario. A los pocos minutos, Helguera me alcanzó y comenzamos el evento. 3 años y medio después, el 25 de junio de 2021, Antonio Helguera se fue y nos dejó solos. La carrera de Helguera como monero comenzó de forma meteórica. Tras poco más de un año de haber comenzado su carrera de caricaturista en la sección internacional del oficialista diario El Día, entró en 1984, a los 19 años, a trabajar a la meca de los moneros, La Jornada, sustituyendo ni más ni menos que al gran maestro Helio Flores. Y entonces, pues fui yo a llenar el hueco, lo cual todavía me pesa solamente de pensarlo. Es en La Jornada donde Helguera se formó, creció, se desarrolló y alcanzó la maestría en el oficio que marcó su vida, la caricatura política. En muy poco tiempo y durante las siguientes casi 4 décadas, sus cartones se volvieron indispensables para entender y desenmarañar la cultura de la política y del poder en México. Pues yo me formé viendo mucha caricatura política desde muy chico. Y lo que me di cuenta es que la caricatura te enseña, y te orienta y te educa. Y en un momento dado quise que mi trabajo tuviera ese mismo significado. Yo me daba cuenta que leyendo la prensa... El 12, que yo sí creo que siempre pensé que fue como una especie de depresión social, el hecho de que regresar el PRI después de la alternancia, con todo lo malo que tuvo, pero era alternancia, regresa finalmente el PRI. Yo recuerdo que lo comentábamos de, no hay manera, o sea, no se puede, nos hacen fraude, y si no es fraude, compran la presidencia. No, parece que no hay manera. Y yo me acuerdo que semanas después de la elección del 2012, comimos juntos en la casa de Helguera. Y todos estábamos como todos deprimidos después de lo que pasó. Y yo pensé, bueno, si nosotros estamos deprimidos, ¿cómo estará Andrés Manuel, no? Y llegaste súper contento, súper optimista. Y recordaba también esta película de .56%, sí, que tenía un final sí, muy fuerte, pesimista, porque después del Zócalo lleno, plazas llenas, Sí, claro. era tú en plazas del pueblo con 10 personas. sí. ¿De dónde qué veías tú que decías, hay que seguir? ¿Pura necedad? ¿O sí veías algo como...? No, es que son procesos, ¿no? Y sabes que tardan, ¿no?, en madurar, y que no puedes rendirte. Sí, esa película, ese documental es muy fuerte porque termina el 2006 y luego hacen unas tomas donde yo estoy con 10, con 20 personas en los pueblos, y termina con un aguacero aquí en el Zócalo, tristísimo. Sí, es un final, sales del cine todo. Sí, ya pero se está construyendo el movimiento. Futuro, sí. Se está construyendo el movimiento, y es también una parte muy fuerte del proceso. Sí, ¿no? y no podías dejar No. a la gente, además, llena de sentimientos, muy afectada. Hubieron personas mayores que fallecieron después. Con mucha tristeza. Sí, con mucha tristeza. Acabo de encontrar a una gente que estaba muy mal. Eso no fue, al contrario, no fue por la elección. Ya estaba en su fase terminal y tiene 2 hijos, un hombre y una mujer. Y el hombre más escéptico, ¿no? Independiente, no tan apasionado. Pero la hija sí. Y que le dijo el hermano, ¿no? Oye, ¿y por qué las mañaneras? ¿Y por qué insistes tanto, no? ¿No te parece que es demasiado? No. Y
le cuenta a un amigo, dice, mira, ya estaba mi papá muy mal, a punto de morir, viene la elección y lo primero que me pregunta, me alcanza a decir es, ganamos, ¿verdad, hija? Qué fuerte. Y le dice, sí. ¿En 2012? No, en el 6. 2006. Sí, sí ganamos. Y se ríe y después... Joder, qué fuerte. Ah, qué historia. Entonces, la hija, ¿no? Pero así, Pues sí. muchísimos. Otros que no resistieron, que ya pensaron que no iban a ver el cambio. Cuando invité a Elenita Poniatowska, ¿no? Aquí, que recorrimos los salones, estuvimos en el balcón central, estaba conmocionada y muchos me decían, pellízcame para ver si... Si de veras llegamos, ¿no? sí, esto es así. Pero fue un proceso. Es que después del 2006 es eso, pero 6 años después viene el robo del... No, eso... Yo te recuerdo el editorial del País después del 2012, que decía, López Obrador es un lastre para la izquierda. Sí, yo contesté, estaba empezando lo de las redes sociales. Sí. Y les contesté de que se preocuparan por su situación, por la crisis en España, y que tenían la manía, ¿no?, de estar opinando, ¿no?, de otros, algo así. Pero sí, fue como un editorial. Sí, se estaban acomodando Claro. con el nuevo gobierno, con Peña. Sí. En México existe la tradición de que muchos de los que encabezan las transformaciones son periodistas. Melchor Ocampo fue periodista, pues en los liberales pues casi todos eran periodistas, ¿no? Los Flores Magón fueron periodistas, Juan Sarabia era periodista. La tradición de las mañaneras no sigue, lo de las mañaneras no sigue esta tradición. ¿No es pues yo pienso que sí, porque yo coincido. Pues sí, ¿no? Rubén Darío lo decía, sí, era poeta, Sí. periodista, sí, y político. Es una buena O combinación. sea, y en efecto, Pues sí, porque en efecto, todos los revolucionarios combinaban Martí, el periodismo y la política. Y era poeta también Martí. Pero fíjate, casi todos lo hicieron desde la oposición. Tú lo haces desde el gobierno.